Hola, hola, espero que se encuentren bien. Les habla su amigo George y hoy voy a continuar compartiendo la reflexión número 5. Dios. ¿Por qué Dios influyó en mí para dejar la religión, para ser dudante, para ser un no creyente? Sería irrisorio, sería falso. No sería cuerdo el decir es que se murió mi mamá y ya no creo en Dios. Es que hay un pasaje bíblico que habla de cosas feas y ya no creo en la Biblia. Ya no creo en Dios, ya no creo en los sacerdotes, ya no creo en los líderes religiosos. Sería ilógico, ¿verdad? Mucha gente lo hace así, pero yo he analizado en profundidad y he aplicado mi experiencia en la vida. Y creo que no es un versículo, sino que está infestada la Biblia de ese tipo de versículos aberrantes, tristes y todas las cosas que yo he podido observar, checar y comprobar de que Dios no ha llevado a cabo sus cualidades que Él dice de omnisciente, de omnipotente, de omnibenévolo. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué pedirle a las deidades si a fin de cuentas diario mueren asesinadas personas inocentes, diario mueren personas con cáncer, los médicos sufren día y noche tratando de encontrar una cura, tratando de pedirle a la ciencia que nos revele nuevos conocimientos, haciendo planes para la delincuencia, haciendo tantas cosas, y la gente dice es que este mundo ya se va a acabar y todo va a estar perfecto en el otro mundo. Pero pues mientras nos morimos, ¿por qué Dios no nos da una ayudadita? Entonces, si fuera nada más un versículo o un párrafo, diríamos, no hagas dramas por un pequeño párrafo, pero son muchísimos. Es como cuando nos enteramos que el papá le pegó al niño y muchos decimos, bueno, pues déjalo, es un correctivo, le jaló su orejita, le pegó con el zapato, no lo lastimó, solamente pues fue un correctivo, vaya. Pero cuando nos damos cuenta que ese papá a todos los hijos les ha pegado, los ha lastimado, ha querido abusar de ellos, es un asesino, cambia de parecer, papá te traje esto, no quiero nada, a ver, adórenme, háganme esto, y ya que se lo hicieron, lo rechaza. O sea, cuando vemos que la Biblia está llena de estas cosas, decimos, en la torre, es un Dios iracundo, que tiene las mismas cualidades de ira, de enojo, de celos, que un ser humano. Entonces un Dios no debería de tener eso. Y cuando vemos los castigos no proporcionales, decimos, en lugar de tener y de sentir un amor y un respeto, se siente un miedo por esta clase de Dios. Y lo peor es que nos enseñaron como niños en el catecismo, y seguimos actuando y leyendo las cosas como unos niños. ¿Cómo es posible que todavía creamos? Digo, del verbo creer, ¿cómo es posible que todavía creamos que las serpientes hablan, que una persona vivió muchos días en la boca de una ballena o de un pez, que el mundo se haya hecho en 5, en 7 días? O sea, cosas que, como lo platiqué anteriormente en la Biblia, que fue otra de las razones por que dejé de creer. ¿Qué parte es literal y qué parte es metafórica? O la vamos a adaptar de acuerdo a nosotros. Pero bueno, voy a continuar con esta reflexión. De la quinta y la cuarta parte de por qué no soy creyente, y en este caso Dios influyó en mí. Cuando fui un niño se me enseñó en el catecismo que Dios es como nuestro Padre, y al leer la Biblia ahora me pregunto, ¿cuánto Dios está dispuesto a perdonar? A veces perdona y a veces no. ¿Bastará con arrepentirse y pedir perdón? ¿Ya no se debe de pagar nada? Porque también me enseñaron que Cristo ya pagó por nosotros. Entonces, ¿qué caso tiene que vuelva a pagar o que siga pagando? Yo tengo hijos y jamás los haría sufrir para el perdón de sus pecados. Y mucho menos yo los obligaría a perdonar pecados ajenos. Encuentro una contradicción también en la Biblia, porque Dios castiga
a inocentes. Por ejemplo, en unos pasajes bíblicos dicen que cada persona somos responsables y debemos de morir por nuestros actos. Y en otro dice que no, que los padres o los hijos van a ser culpables hasta X generación por los pecados de los otros. Por ejemplo, en Isaías 14:21 dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Qué más claro? Ahí se entiende que cada quien es responsable de sus actos. Entonces, ¿para qué mataron? ¿Para qué crucificaron a Jesús? Por nosotros. La Biblia dice que cada persona es responsable de sus actos. Y el castigo, la muerte, solo será de una manera individual. Es decir, nadie más tiene por qué pagar las consecuencias. Además de Isaías, también se puede checar en Deuteronomio 24:16. Y entonces también encuentro una contradicción. Por eso es que dudo de la palabra, como les decía, y si Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Éxodo 20:5 dice: preparen para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de los padres. Entonces yo a lo mejor estoy entendiendo mal, ayúdenme. Yo entiendo que preparemos el matadero o el castigo a causa de nuestros padres. Y nuevamente en Jeremías 31 se dice que cada quien morirá y será culpable de sus pecados. Entonces, ¿serán contradicciones de la Biblia, de Dios o de los escribas? ¿Qué es lo que pasa? También encuentro un Dios que se enfurece porque no se siguen sus normas y no permite más bien permite que se despoje a otros seres humanos que él mismo creó. Por ejemplo, si no usamos cierta ropa, si no usamos o preparamos no tenemos un procedimiento para sus holocaustos, para sus sacrificios, pues se enoja. Por ejemplo, en el 7º mandamiento se nos inculcó hasta la médula, hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nuestro ser, que no deberíamos de robar, que no deberíamos de despojar a nadie. Pero en Éxodo 3:21, por ahí se dice que Yahvé permite que se robe y despoje a los egipcios de sus pertenencias, como si fuera una venganza por el cautiverio sufrido. Cuando los israelitas o el pueblo de Jacob salió de Egipto, Dios, con su permiso, permite que al pueblo de Egipto se les quite, se les despoje de sus pertenencias. Entonces, también otra cosa que me llevó a no creer en este Dios es que yo me pregunto, ¿Dios ama a todos? ¿No discrimina a nadie? Porque se oye muy bonito de que Dios nos ama y nos quiere a todos, pero en la Biblia dice otra cosa. Por ejemplo, en la Biblia dice que los que tengan alguna deformación física no serán dignos de prestarle ofrendas o no podrán ejercer el sacerdocio. ¿En dónde lo dice, Jorge? Pues lo dice el Levítico, en el libro de las leyes. Entonces yo pregunto, ¿algún jorobadito, algún manco, algún ciego o con alguna deformación física ya no puede adorarlo? ¿O su palabra de Dios ya está muerta y obsoleta? Esto se expresa en la propia Biblia. En Levítico, en este caso pueden buscarlo, o podemos buscar en el Levítico 21:18, porque más o menos dice así la nota bíblica. Entonces el Señor habló a Moisés y dijo: dile a Aarón, ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de Dios. No quiero deformes, ¿sí? Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni un hombre que tenga el pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, sarna o postillas, ni castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que los santificó.
Así habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. ¿Eso no es exclusión social? ¿Eso no es discriminación? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es posible que estas cosas se avalen? Y nuevamente, Dios vuelve a asesinar cruelmente. Cuando era yo jovencito y escuchaba que decían que Dios era un Dios de los ejércitos, y yo inocentemente lo tomaba como un Dios que peleaba contra el mal. Pero ahora leo la Biblia y encuentro que Dios se comportaba como un estratega militar, pues les decía a los seres humanos qué hacer para derrotar o asesinar a otros pueblos o a sus enemigos. Por ejemplo, hay una cita bíblica que no me acuerdo, espero encontrarla. Dice que David consultó al Señor y le dijo: oye Señor, ya ve como sea, ¿no? ¿Puedo subir contra los filisteos? O sea, ¿puedo irle a darle chicharrón y a matarlos y todo? Y el Señor les dice, y le dice, ¿los vas a entregar en mi mano? Y el Señor le respondió, no subas, haz un rodeo y los alcanzarás frente a las moreras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios ya sabía quién iba a ganar, quién iba a perder, y Él estaba desde arriba, ¿no? En una nube, no sé en dónde, viendo todo el movimiento. Entonces, si esa omnisciencia le permite darse cuenta de eso, ¿por qué no le permite esa omnisciencia darse cuenta de los crímenes, darse cuenta de todo lo que nos falta y darnos una ayudadita como anteriormente lo expuse? También leí y entendí que esas guerras eran prácticamente entre familiares, porque nuevamente lo mismo, yo estoy criticando y estoy cuestionando mi religión porque fui católico, porque soy católico, porque ahí me adoctrinaron. Entonces, si somos hijos de un solo padre, de una sola madre, pues tengo derecho a hacer un comentario. Entonces, todas las guerras que habían anteriormente, principalmente que eran por los territorios, pues todos somos descendientes de una sola pareja, de Adán y Eva, y se estaban peleando entre primos, hermanos, familiares, nietos. Por ejemplo, tan solo Abraham se dice que tuvo 2 hijos. Tuvo a Isaac con su esposa Sara y tuvo a Ismael con su sirvienta Agar. De uno descienden los judíos y de otro descienden los musulmanes. Entonces, también por ejemplo en Madián era un hijo de Abraham que tuvo con otra esposa, y sin embargo Dios ordenó que pelearan contra ellos. Y como ya lo comenté anteriormente, cómo en la guerra Dios pedía matar a todos, excepto a las mujeres vírgenes. Esto para que se quedaran los soldados con ellas, y también darle una parte del botín a Dios, que más adelante lo comentaré. Esto sí es muy aborrecible. Quédate con las mujeres vírgenes. O sea, ¿quién puede decir eso? ¿Cómo es posible que Dios diga esas cosas? ¿O fueron los escribas? ¿O estuvieron mal inspirados? ¿Qué pasó? Pero más adelante lo veremos. ¿Dios es omnisciente? ¿Por qué un ser, al ser omnipotente y omnisciente, lo cual se entiende que conoce nuestras necesidades o pensamientos antes de solicitárselas, por qué deja que alguien implore, suplique, se arrastre a pedir ayuda al grado de casi llorar o denigrarse al pedir salud o alguna necesidad? Y más aún, cuando está en sus manos de esa persona el poder ayudar. Me enseñaron que Dios todo lo sabe. A mí me enseñaron que Dios todo lo ve, que todo lo puede, que Él crea planetas y mueve estrellas. Entonces, ¿sería tan sencillo eliminar las enfermedades o no? ¿Cómo es posible que puedas mover un planeta, que puedas crear un planeta, pero que no puedas hacer una cosa más sencilla? Y entonces nos podría ayudar a los que imploramos salud, ¿o no? Algunos líderes religiosos o personas muy creyentes dicen que no rezamos con suficiente ánimo y que en todo caso Dios así lo requiere. Y nuevamente, ¿cómo es posible que esté tan baja la dignidad para poder aceptar eso? Te pego, te lastimo, te castigo, ¿por qué? Porque se me antoja. Te puedo mandar a hacer los actos más viles o te puedo vejar de la manera más cruel, simple y sencillamente porque soy tu padre, hijo, o soy tu padre, hija. ¿Eso es correcto? Entonces a mí me cuesta tanto trabajo entender que Dios no escuche las súplicas que mucha gente le hacen con tanto ahínco
O por ejemplo las súplicas de esos niños, de esas criaturas que se mueren de hambre, que se mueren de enfermedades, que no dicen nada, nada más claman su necesidad con una pequeña mirada. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? En el siguiente segmento continuaré, todavía yo creo que otros 2 segmentos y ya trataré otro tema. Chao, bye.